Buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Alberto David, abogado dedicado a temas del derecho de la inmigración, y en el video de hoy les voy a explicar sobre estos puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de radicar la expresión de interés para una subclase de visa 189, 491, 190, es decir, las visas por puntos. El primer aspecto, el punto más importante respecto de la radicación de la expresión de interés es lo que tiene que ver con la figura del deemed skilled. Esto no quiere decir otra cosa sino desde cuándo pides la experiencia. La experiencia, si tú quieres minimizar el porcentaje de riesgo de una aplicación de expresión de interés y ya tienes un buen puntaje, mi recomendación siempre es utilizar la fecha de experiencia del deemed skilled que aparece en el skill assessment, por ejemplo en el BETACES aparece una fecha de deemed skilled. Ahí el BETACES generalmente retira un año de experiencia. Entonces, si tú tienes 8 años de experiencia, te retiran un año. Eso sería lo ideal, utilizar la fecha del deemed skilled de la homologación de la carrera. Sin embargo, esa no es la regla general. Acuérdense que la fecha verdadera del deemed skilled o lo que se considera, o cuando desde la fecha en la cual tú te consideras cualificado, según el Schedule D o la política general del concepto de Skilled Employment en Australia, de lo cual tenemos un video en YouTube, es la fecha qualification, desde que te graduaste. Entonces, si yo soy ingeniero, la fecha del deemed skilled será la fecha en que me gradué de ingeniería. Si yo soy geólogo, la fecha en que me gradué. Generalmente, en la gran mayoría de casos, la fecha del deemed skilled es desde que me gradué. O sea, ahí viene el tema. Si nosotros estamos haciendo una expresión de interés como mecánico, porque estudiamos en Australia mecánica, y tú comprendes que la fecha del deemed skilled, es decir, la fecha donde vas a pedir la experiencia es el pregrado en Colombia, si tú fueras ingeniero mecánico, asumes que la fecha del deemed skilled es el grado de la ingeniería mecánica cuando te estás presentando como mecánico como tal. El código ANSCO del mecánico y el ingeniero mecánico son suprema y completamente distantes en el ANSCO. Entonces, si tú tienes varios grados, varios títulos, ¿sí? Tengo un tecnólogo en esto, un técnico en no sé qué cosa, y el bachelor, identifica bien desde qué fecha estás pidiendo la figura, desde qué fecha estás contando la experiencia del Skilled Employment para los puntos. Porque si no, entonces haces un overclaim points y te van a negar la visa porque pediste más puntos de los que en realidad podías pedir. Esa fecha del deemed skilled es clave. Ese consejo va mucho más relacionado para las personas que tienen varios títulos y varias cualificaciones y que han estudiado en Australia también. Ojo con lo que ubicas como Skilled Employment. Recuerden, y aquí menciono un tema trascendental que es muy confuso. El Mechanic General, Motor Mechanic. Esto es recuerden que lo que se considera Skilled Employment es lo que yo tengo en el código ANSCO o lo que se considera Closely Related. Y la definición del Closely Related del Departamento de Inmigración son los primeros 4 dígitos del ANSCO. Eso quiere decir que lo único que se considera relativo al Motor Mechanic es el Motor Mechanic, Diesel Motor Mechanic, 4 dígitos del ANSCO, Motorcycle Mechanic, 3212, 3212 Small Engine Mechanic. Pero si nos metemos, por ejemplo, al ingeniero mecánico, el mechanical es 2335, o sea, nada que ver. Si tú crees que vas a combinar experiencia de mecánico con ingeniero mecánico, es un error de naturaleza técnica, donde te dejas ir por la intuición de lo que parece obvio, pero en migración lo que menos parece obvio es lo que es. En ese sentido, ¿qué es lo que increíblemente qué es lo que se considera relativo al ingeniero mecánico? El ingeniero industrial y el ingeniero de producción y planta. Entonces, si vas a pedir puntos de experiencia, tienes que asegurarte que la experiencia que estás pidiendo está en el grupo ANSCO, es decir, tu código ANSCO, o lo que empiece por los primeros 4 dígitos del ANSCO, ¿sí? No los 2 primeros dígitos. ¿Por qué?
porque entonces ahí nos vamos, por ejemplo, a ejemplos en South Australia. En South Australia, por ejemplo, South Australia closely related, pero eso es un concepto de la normativa específica de South Australia para la solicitud, para la nominación, pero nada tiene que ver con pedir puntos, ¿sí? Nada tiene que ver con pedir puntos. Si nosotros analizamos aquí, bueno, no sé, cualquier ocupación en general, y nosotros ponemos Skilled Employment, Skilled Migrant, la ruta de por puntos, entonces aquí nosotros podemos analizar lo que se considera el Closely Related. Déjame ver por qué no lo encuentro así rápido. Aquí está. Entonces, lo que se considera closely related para el gobierno de South Australia es lo que está en los 2 primeros dígitos del ANSCO. Eso quiere decir que para la nominación de South Australia, yo podría tener experiencia en cualquier ocupación 23. Es decir, si yo soy ingeniero mecánico, pero tengo experiencia como arquitecto, puedo decir algo absurdo. Arquitecto, yo puedo aplicar. Pero eso nada tiene que ver con que si yo tengo experiencia como arquitecto, siendo ingeniero mecánico, la puedo pedir en puntos en la expresión de interés. Lo único que se puede pedir por puntos, ¿sí? Lo único que se puede pedir por puntos es lo que empieza por los 4 primeros dígitos del ANSCO. Esa es la fórmula. Luego nosotros nos pasamos a ojo con los puntos de estudio en Australia. Aquí es donde nosotros tenemos que meternos a profundidad a estudiar la figura de lo que se considera el Australian Study Requirement. Entonces, en general, el Australian Study Requirement implica, aquí hay un tema que es muy confuso, ¿sí? Porque tú puedes haber cumplido el Australian Study Requirement para una cosa o para la otra. ¿Qué quiero decir? Meeting the Australian Study Requirement. Por ejemplo, yo tengo un diploma en business y un advanced diploma en business. Yo puedo pedir 5 puntos, ¿sí? Yo puedo pedir 5 puntos. Todo lo que sea 2 años de estudio en Australia que no sea inglés, ni IELTS, en teoría yo lo puedo pedir como Australian Study Requirement. Es esencial no confundirse, porque cumplir con el Australian Study Requirement de plano no me genera la visa de graduado 485. O sea, este es un elemento de la 485, pero no toda persona que cumple el Australian Study Requirement puede pedir 485, porque el Australian Study Requirement es una pieza de la 485, no es todo, ¿sí? Entonces, si tú hiciste, por ejemplo, un año de inglés y un año de Project Management, pues tengo solo un año de Project Management, no tengo los 2 años, no puedo pedir puntos de estudio en Australia, ¿sí? Aquí hay gente que se suele confundir un poco. Respecto al último punto, y lo que siempre menciono, Professional Year. El Professional Year en la expresión de interés da 5 puntos, pero eso nada tiene que ver con tener 5 puntos de experiencia, de un año de experiencia en Australia. El Professional Year, ¿sí? Es una pasantía rara y que nadie usa y no sé por qué existe. Que es una pasantía y que es validada por instituciones homologadoras y bueno, en fin. Pero el Professional Year lo hacen estas instituciones homologadoras, da 5 puntos, pero nadie hace esto. Esto es una cosa que es basura, eso nadie se mete acá a hacer esto. Pero hay gente que se confunde y cree que por haber trabajado un año en Australia tienen el Professional Year. Error que es muy intuitivo. Uno diría, sí, y cliquean. Y eso es una catástrofe, ¿sí? Respecto al tema de, ojo con los puntos de estudio en Australia, otra cosa que quiero comentarles es que, es que yo estudié 2 años. Espérame. Si estudiaste 2 años porque te demoraste estudiando el curso, pero en el CRICOS los cursos no duran 92 semanas, sino que duran, por ejemplo, en la suma de los 2 cursos 78, pero es que yo moví créditos y estudié en 2 años. No. O
sea, el curso en el Cricos tiene que generar las 92 semanas. Entonces eso es otra confusión. Si tienes en cuenta estos tips, te va a ir muy bien en tu aplicación de expresión de interés.